Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un caso que sacudió a Estados Unidos y a pesar de los años aún guarda un aura misterio, la masacre de Virginia Tech. Un día que parecía normal, ¿verdad? En el campus, 16 de abril de 2007, se transformó en una tragedia que nadie pudo prever. Exactamente. Y para entender lo que sucedió, vamos a usar la información disponible en la página de Wikipedia en español sobre la masacre. ¿Qué detalles te llaman la atención de este caso? Pues lo que me intriga es que hubo dos incidentes separados, con un intervalo de 2 horas entre ellos. 2 horas que parecen una eternidad, ¿no? Primero, a las 7:15 de la mañana en la residencia West Amber Johnston Hall, 2 estudiantes son asesinados. Imagínate el miedo y la confusión que debieron de sentir al ser los primeros en enfrentarse a esto. Es escalofriante. Y luego, 2 horas después, el horror se desata en Norris Hall, el edificio de ingeniería. Allí, el perpetrador, según Quicho, encadenó las puertas desde dentro, convirtiendo el edificio en una trampa mortal. Un acto que nos revela una planificación fría y calculada. Sin duda. Y no podemos olvidar el paquete que Cho envió a la NBC entre ambos ataques. Un manifiesto, videos, fotos. Un conjunto de elementos que nos muestran su rabia y la premeditación de sus actos. Es perturbador pensar que Cho, un estudiante surcoreano de literatura inglesa de tan solo 23 años, haya podido concebir un plan tan macabro. ¿Qué crees que pudo haber desencadenado tanta violencia? Para entenderlo, debemos analizar su historia. Cho era un joven solitario, retraído, con dificultades para socializar. Algunos compañeros lo describían como una persona extraña, con comportamientos que generaban inquietud. Es decir, que ya existían señales de que algo no andaba bien. Así es. Y estas señales, lamentablemente, no fueron atendidas a tiempo. La investigación posterior a la masacre reveló fallas en el sistema de salud mental de la universidad y en la seguridad del campus. Si hubiesen detectado a tiempo estas señales, ¿crees que se podría haber evitado la tragedia? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí sabemos es que la masacre de Virginia Tech puso en evidencia la importancia de la salud mental y la necesidad de crear entornos escolares más seguros. Y hablando de seguridad, ¿qué medidas se implementaron después de la masacre para prevenir futuras tragedias? Se reforzaron los protocolos de seguridad en las escuelas y universidades de todo el país. Se implementaron sistemas de alerta más eficientes. Se invirtió en programas de salud mental y se capacitó al personal para identificar y responder a situaciones de riesgo. Es decir, que la masacre de Virginia Tech, a pesar de su horror, sirvió como un llamado de atención para mejorar la seguridad en los centros educativos. Exacto. Aunque el dolor por las víctimas siempre estará presente. Es importante aprender de esta tragedia para evitar que se repita. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, volviendo a la cronología de los eventos, ¿cómo se desarrollaron las horas previas a la masacre? ¿Qué sabemos sobre los movimientos de Cho? Acompáñame a las primeras horas del 16 de abril. A las 5 de la mañana, Cho está despierto en su habitación de la residencia Harper Hall. Uno de sus compañeros, Joseph Faust, lo ve frente a su computadora. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Tenemos alguna pista de lo que hacía en la computadora? No hay información precisa sobre eso, pero es un detalle que nos deja con la intriga. Estaba escribiendo su manifiesto, revisando sus planes. Son preguntas que nos hacen imaginar la mente de Cho en esos momentos, previos al horror. Es como asomarse a un abismo. Saber que en pocas horas este joven, tranquilo y solitario, se convertiría en un asesino despiadado. Continuemos. Poco después, otro compañero, Karan Grewal, lo ve preparándose para salir. Pantalones cortos, camiseta, aplicándose crema para el acné. Una imagen que contrasta con la oscuridad que se avecina. Esa cotidianidad hace que la historia sea aún más escalofriante. Antes de las 7 de la mañana, Choqueteros es visto esperando fuera de West Amber Johnston Hall, la residencia donde ocurrirá el primer ataque. Casi al mismo tiempo, Emily Hilscher, una de las futuras víctimas, llega a su habitación. Un encuentro casual que se convertirá en una tragedia. Exacto. A las 7:15 de la mañana, los disparos rompen la tranquilidad del campus. Ryan Clark, el asesor residente, y Emily Hilscher son asesinados a sangre fría. Un inicio brutal que deja una huella imborrable en la memoria de quienes lo presenciaron. Y mientras la policía inicia la investigación, Chodero regresa a su habitación, recarga sus armas y deja una nota. Una nota perturbadora, que nos deja entrever la tormenta que se está gestando en su mente. ¿Qué decía esa nota? Se ha revelado su contenido. La nota contenía frases de odio y resentimiento hacia sus compañeros y la sociedad en general. Un desahogo de su rabia y frustración que nos permite vislumbrar la oscuridad que lo consumía. Es realmente aterrador pensar en lo que pasaba por su mente en ese momento. La universidad, ajena al horror que se avecina, continúa con su rutina. Las clases comienzan a las 8 de la mañana. Una aparente normalidad que contrasta con la tragedia que se está gestando. Mientras tanto, la policía, siguiendo el protocolo habitual, centra su atención en el novio de Emily,
Carl Thorning, un ávido usuario de armas considerado inicialmente como sospechoso. Un giro que desvía la atención del verdadero perpetrador. Y que le da a Cho el tiempo que necesita para continuar con su plan. Increíble cómo una serie de eventos desafortunados contribuyeron a que esta tragedia se desarrollara. A las 9:01 am, Cho envía su escalofriante paquete a la NBC desde la oficina de correos de Blacksburg. Minutos después, entra en Norris Hall, el edificio de ingeniería, llevando consigo cadenas para bloquear las puertas. Un acto premeditado que nos habla de su intención de causar el mayor daño posible. Mientras tanto, la universidad finalmente envía un correo electrónico a los estudiantes, informando sobre un tiroteo en West Ambler, Johnston. Pero ya es demasiado tarde. A las 9:42 am, las llamadas de emergencia inundan el 911, reportando disparos en Norris Hall. La policía llega al edificio 3 minutos después, pero las puertas están encadenadas. Adentro, el horror se apodera de las aulas. Cho, armado con una pistola Glock 19 de 9 milímetros y un Walter P22 de 5.5 milímetros, dispara indiscriminadamente. Un escenario que parece sacado de una película de terror, pero que lamentablemente era real. En el aula 205, los estudiantes liderados por Zach Petkevitz bloquean la puerta con una barricada impidiendo la entrada de Cho. Un acto de valentía impresionante en medio del caos y el miedo. La policía, tras 5 minutos de preparativos, finalmente logra romper las cadenas de las puertas. Los disparos se detienen 9:51. El silencio vuelve a reinar en Norris Hall. Cho se ha quitado la vida tras la masacre. La policía encuentra 30 personas muertas y 29 heridas. La tragedia ha dejado una huella imborrable en Virginia Tech. Una tragedia que nos hace preguntarnos: ¿cómo pudo un solo individuo infligir tanto dolor y sufrimiento? ¿Qué lo llevó a cometer semejante atrocidad? Las razones detrás de las acciones de Cho siguen siendo un enigma. Algunos especulan que pudo haber sido víctima de bullying, otros apuntan a una posible enfermedad mental no diagnosticada. Lo cierto es que la masacre de Virginia Tech nos confronta con la complejidad de la violencia, con la dificultad de predecir y prevenir actos de barbarie. Y nos deja con la inquietante pregunta: ¿qué podemos hacer para evitar que tragedias como esta se repitan? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de crear entornos escolares más inclusivos y la responsabilidad de estar atentos a las señales de alarma, porque a veces la oscuridad se esconde en los lugares más inesperados y solo la luz del entendimiento puede disiparla. Hablando de señales de alarma, volvamos a Cho. ¿Qué tipo de comportamientos mostraba que podrían haber alertado a las autoridades? Cho era conocido por su comportamiento solitario y retraído. Sus compañeros lo describían como una persona extraña con dificultades para relacionarse. Sus escritos llenos de rabia y resentimiento revelan una profunda alienación y un desprecio por la sociedad. Es decir, que había señales, pero no se supo interpretarlas a tiempo. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial: la respuesta de la universidad. Se cuestionó la falta de comunicación entre las autoridades y la lentitud con la que se alertó a los estudiantes sobre el primer tiroteo en West Ambler, Johnston Hall. ¿Crees que una respuesta más rápida por parte de la universidad podría haber minimizado el impacto de la tragedia? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que hubo fallas en el sistema de seguridad y en la comunicación interna de la universidad. Fallos que lamentablemente tuvieron consecuencias devastadoras. Ahora adentrémonos en las historias de las víctimas, historias de vidas truncadas por la violencia, historias que nos recuerdan el valor de la vida y la fragilidad de la existencia humana. Emily Hilscher, una joven llena de vida con sueños por cumplir, fue la primera víctima de Cho en West Ambler. Johnston Hall, Ryan Clark. El asesor residente corrió a auxiliar a Emily, pero se topó con el asesino y fue ejecutado sin piedad. En Norris Hall, el horror se multiplicó. 30 personas, estudiantes y profesores fueron asesinadas por Cho. Una masacre indiscriminada que cegó la vida de personas inocentes con un futuro por delante. Entre ellas, Caitlin Hamaren, una estudiante de segundo año con una pasión por los idiomas, y Matthew Gwaltney, un ingeniero civil que se preparaba para un futuro brillante. Jarrett Lane, un joven con un gran corazón siempre dispuesto a ayudar a los demás, también perdió la vida en Norris Hall. Historias que nos conmueven y nos recuerdan la importancia de valorar cada momento. Y Henry Lee, un estudiante de primer año de informática cuyo sueño de una vida mejor en Estados Unidos se vio truncado por la violencia. La tragedia también se ensañó con profesores como Christopher Bishop, un instructor de alemán, y Jocelyn Couture-Nowak, una profesora de francés. Profesores que dedicaron su vida a la enseñanza y que fueron arrebatados de forma injusta. Kevin Granata, un brillante ingeniero, y Vivi Loganathan, un profesor de ingeniería civil de la India, también fueron asesinados por Cho. Pero entre las historias de dolor y pérdida también hay espacio para el heroísmo. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Liviu Libresco, un profesor de ingeniería y superviviente del Holocausto, sacrificó su vida para salvar a sus estudiantes. Un acto de valentía que nos inspira y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la humanidad puede brillar.
Con valentía bloqueó la puerta del aula, impidiendo la entrada de Cho y permitiendo que sus alumnos escaparan por las ventanas. Un verdadero héroe que dio su vida por la de sus estudiantes. Las historias de las víctimas de Virginia Tech nos conmueven, nos indignan, nos hacen reflexionar. Son un recordatorio de que la violencia no solo destruye vidas, sino que también deja una profunda herida en la sociedad. Una herida que necesita tiempo y justicia para sanar. Una herida que nos recuerda que la lucha contra la violencia es una tarea que nos compete a todos. Y que la prevención y la atención a la salud mental son fundamentales para evitar futuras tragedias. Hablando de prevención, ¿qué medidas se tomaron después de la masacre para mejorar la seguridad en los campus universitarios? Se implementaron diversas medidas desde sistemas de alerta más sofisticados hasta programas de capacitación para el personal y los estudiantes. Se reforzó la seguridad en los edificios, se establecieron protocolos de respuesta ante tiroteos y se invirtió en servicios de salud mental. Es decir, que se aprendió de la tragedia y se tomaron medidas para evitar que se repitiera. Exactamente. La masacre de Virginia Tech marcó un antes y un después en la forma en que se aborda la seguridad en los campus universitarios. Sin embargo, la pregunta sigue latente. ¿Son estas medidas suficientes? Es una pregunta crucial que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la violencia y la necesidad de estar siempre alerta. Es una pregunta que nos interpela a todos como sociedad. ¿Cómo podemos protegernos de la oscuridad que a veces se esconde en los corazones humanos? La masacre de Virginia Tech nos dejó un legado de dolor, pero también de aprendizaje. Nos enseña la importancia de estar alerta, de cuidar nuestra salud mental y de crear comunidades más inclusivas y solidarias. Hablando de comunidades, ¿cómo reaccionó la comunidad de Virginia Tech ante esta tragedia? La comunidad se unió en el dolor y la solidaridad. Se organizaron vigilias, se crearon fondos para ayudar a las familias de las víctimas y se implementaron programas de apoyo emocional para los estudiantes y profesores. Es conmovedor ver cómo la tragedia puede unir a las personas en un esfuerzo común por sanar y reconstruir. Sin duda, la solidaridad y la empatía son fundamentales para superar momentos tan difíciles. La comunidad de Virginia Tech demostró una gran resiliencia y capacidad de recuperación. ¿Y a nivel legal hubo algún tipo de repercusión por la masacre? Sí. La investigación sobre la masacre reveló fallas en el sistema de salud mental y en la seguridad del campus. La universidad enfrentó demandas por parte de las familias de las víctimas, que argumentaban que se podría haber hecho más para prevenir la tragedia. ¿Y cuál fue el resultado de esas demandas? La universidad llegó a acuerdos extrajudiciales con las familias de las víctimas, ofreciendo compensaciones económicas y comprometiéndose a implementar medidas para mejorar la seguridad y la atención a la salud mental en el campus. Es decir, que se asumió una responsabilidad por lo sucedido y se tomaron medidas para evitar que se repitiera. Exacto. La masacre de Virginia Tech sentó un precedente en cuanto a la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención de la violencia y la protección de sus estudiantes. Un precedente que nos recuerda que la seguridad no es un tema que se pueda tomar a la ligera. Y que la prevención requiere un esfuerzo constante y una atención integral a diversos factores, como la salud mental, la seguridad física y la cultura del campus. La masacre de Virginia Tech nos dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de trabajar por un mundo más seguro. Y compasivo. Un mundo donde la violencia no tenga cabida y donde la salud mental sea una prioridad. Hoy recordamos a las víctimas de esta tragedia y nos comprometemos a aprender de su historia